Nos apartemos ¿de qué? De fornicación. Bueno, muchos hoy ven la santificación como algo difícil de alcanzar y es real, hermanos, ¿sí? Algunas personas tú platicas con ellas y dicen, no, pues eso no, es muy difícil, ¿no? Y pues la verdad es que todos pues hacen lo que quieren, ¿no? O algo que es solo para los que quieren como ser monjas, ¿no? O quieren algunos ser curas, es decir, que no es para todos, así lo ven. Pero bueno, ¿qué dice la Escritura con respecto a este asunto? ¿Será que solo es para algunos de verdad que quieren ser santos? No, ¿verdad? Eso no enseña la Escritura. ¿Será que solo es para algunos que pues se dedican a la iglesia y los demás pues como se pueda? No, eso no enseña la Escritura. Hoy en día muchos pensamientos rondan en las iglesias cristianas. Y es que pues la lucha contra el pecado, hermanos, es una lucha sin sentido. Ese pensamiento así lo llega a tener algunas personas en la iglesia, ¿sí? Que la lucha contra el pecado piensan que es una lucha sin sentido, ya que pues eso solo se verá venciendo cuando nosotros muramos o cuando seamos glorificados. Y entonces viene el pensamiento de ¿qué? De dejarme vencer o dejarme llevar ¿por qué? Por el pecado. Esos pensamientos atacan a la mente del creyente. No, pues ¿para qué me santifico? Pues total, pues todos pecamos, ¿no? Muchos así llegan a pensar. Pero según la Biblia, hermanos, hay tres cosas que son completamente necesarias para la salvación de todo hombre y mujer cristiana. Uno es la justificación, dos, la regeneración y tres, la santificación. Esas tres cosas son completamente necesarias para la salvación. Quien carece de una de estas tres cosas no es un verdadero cristiano a los ojos de Dios, y de morir en ese estado en el que se encuentra, no se hallará en el cielo ni será glorificado en el último día. La santificación es algo de todo creyente, y no por mandato, sino por cuanto nuestra naturaleza nos impulsa a buscar la santificación. Sin embargo, hermanos, debemos entender que no santificarnos es estar descuidando nuestra ¿qué? Salvación. Cuando yo no me santifico, estoy descuidando ¿qué? Mi salvación, es real. Ahora, la salvación se demuestra, fíjense bien, ¿por qué se demuestra cuando una persona es salva? Ojo aquí, hermanos, la salvación se demuestra por la búsqueda de las cosas celestiales, las cosas de arriba, por la búsqueda de conocer más a quién, a Dios, y ser como quién, como Cristo, como Jesús, ¿verdad? En el carácter. En eso se demuestra la santificación. Cuando yo estoy anhelando cada vez más y buscando las cosas de arriba. ¿Por qué creen que Pablo decía, no? Buscad las cosas de arriba, ¿no? Y no las de la tierra, o poner la mira en las cosas de arriba, ¿sí? Eso me lleva a que también esté buscando yo las cosas de arriba y que yo pueda conocer más a Dios. Ahora, en este apartado de la santificación veremos estos tres puntos en esta doctrina fundamental de la palabra. La santificación es parte de una de las doctrinas que trae toda la Biblia. Podemos ver que está la doctrina quiere decir enseñanza. Podemos ver que la doctrina de la justificación, la doctrina de la redención, la doctrina del bautismo, la doctrina del Espíritu Santo, pero hoy estamos estudiando la doctrina de ¿qué, hermanos? De la santificación. Y en esto vamos a ver tres puntos también importantes o fundamentales. Uno, la verdadera naturaleza de la santificación. Eso es lo que vamos a estar viendo. Dos, las señales visibles de la santificación. Y tres, en qué se asemeja la justificación y la santificación, y en qué difieren estas dos. ¿En qué se asemeja la justificación y la santificación y en qué difieren? Ahora, antes de entrar al punto número 1, analicemos el verso primario
que hemos tocado. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 y 2. Sí, porque empezamos con Primera de Tesalonicenses 4, 3, ¿verdad? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Ahora vamos a ver el versículo 1 y 2. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ahora, vamos a ver un poquito el contexto de todo este lugar donde Pablo está hablando, ahí en Tesalónica, ¿sí? Y eran parte de las ciudades griegas, ¿sí? Si algo había en las ciudades griegas, hermanos, es un libertinaje sexual, pero muy marcado. Estaba ahí muy constante, muy marcado el libertinaje sexual. Si ustedes estudian un poquito la carta a los Corintios, también la carta a los Corintios era un lugar donde había muchas mujeres de prostitución. Entonces todas esas ciudades, ese ambiente se desarrollaba así. Y miren, no vamos lejos, ¿no? También aquí en la Ciudad de México así está. O sea, tú sales a la calle y yo les pregunto, ¿qué tiene que ver un anuncio de llantas con una mujer en ropa interior? No tiene nada que ver. Entonces eso nos deja ver cómo está, ¿verdad? El ambiente en el que estamos viviendo. ¿Sí me explicó? Y bueno, entonces, viendo un poquito más todo el contexto cultural de estas ciudades, había un libertinaje sexual muy marcado. Los hombres griegos que eran solteros, es decir, más o menos entre unos 30 años, comúnmente se permitían relaciones con prostitutas, ¿sí? Esclavos y otros varones, ya que la cultura y la religión griega, en vez de estorbar, alentaba tales prácticas, viéndolas como algo normal. Eso es lo que pasaba, y eso está pasando el día de hoy, hermano. Esas situaciones las estamos viendo como algo normal. En la semana, voy a hacer un paréntesis aquí. En la semana yo estaba platicando con algunas de mis alumnas. Tengo el taller de voleibol, tengo tanto el equipo varonil como el equipo femenil. Y ya saliendo pasé a comprar un agua fuera del plantel con una señora que vende jugos. Y estaban ellas ahí y estaban platicando sobre la situación de que entre ellas mismas se decía: es que tú eres mi novia. Y entonces yo empecé a escuchar y analizar la situación, ¿no? Y bueno, pues a mí me corresponde una parte, ¿no? Si son mis alumnas, pues en el orden de Dios, darles el consejo y llevarlas al orden, ¿no? Y bueno, aprovecho para predicarles el evangelio también. Entonces, la señora de las aguas, yo veía la cara y nada más se quedaba así, bien sorprendida. Porque pues en ese entonces, años atrás no se escuchaba eso, ¿no? Para las hermanas que ahorita ya son un poquito más adultas y más grandes, ¿cuándo escuchaban eso? Que una señorita con otra señorita se dijera: ay, tú eres mi novia. Pues eso no se escuchaba. Y hoy es algo común, o sea, la gente es algo normal, ese tipo de libertinaje sexual, porque eso es lo que están mostrando esas señoritas, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca, ¿sí? Y ahí estaban diciendo un par de cosas pues de inmorales, ¿no? Entonces, pues que me di a la tarea de llevarlas al orden, ¿no? Y les dije: no, señoritas, eso no es correcto, ¿no? Y aproveché esa oportunidad. Entonces, también esa parte a mí que me hace ver la situación en la que estamos viviendo, el contexto en el que nosotros nos estamos moviendo como hijos de Dios hoy en día. Casi es lo mismo que el contexto que había en las ciudades griegas, de un libertinaje sexual muy marcado, y para la gente todas esas prácticas ya era algo normal. Entonces Pablo marca algo interesante, y es que el cristiano, fíjense, tiene una manera de vivir, es algo marcado. ¿Qué es lo que va a marcar a un cristiano en esa manera de vivir? Su vida, pero su vida, ¿qué va a marcar? Lo que estamos viendo, ¿cómo se llama la materia? Santidad, ¿no? La santificación es lo que me va a marcar a mí, es como un sello en mi vida, el estarme santificando, ¿sí? Tiene que ver con una manera de vivir
¿sí?, de conducirnos en donde estamos viviendo, cómo yo me estoy conduciendo, cómo yo estoy viviendo. Ahora mira, la palabra santificación conlleva no nada más a las cuestiones de inmoralidad, también habla de santificarnos, de no tener malos pensamientos del prójimo. A eso conlleva, porque es pecado, ¿sí o no? Y es lo mismo que tener un pensamiento inmoral, ¿sí o no? Es pecado. Entonces yo tengo que estar cuidando mis pensamientos de no pensar mal de mi prójimo cuando yo no lo vea que está cometiendo algo que es pecado. Entonces nosotros tenemos que ver esa parte, ¿no?, de esa marca de la santificación. Ahora la pregunta sería, ¿cómo es esto? Esto tiene que ver mucho con nuestra permanencia en Cristo, hermanos, ya que Cristo pagó la deuda que habíamos contraído nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Dice Colosenses que el acta de los decretos que había en contra de nosotros fue anulada, ¿sí? En el capítulo 2 dice eso, Colosenses capítulo 2, ¿sí? Jesús ha saldado toda esa culpa. Sin embargo, los miembros del cristiano aún tienen una ley que es contraria a la ley del Espíritu, ¿sí o no? Pablo lo dice en Romanos, ¿sí o no? Esto que no quiero, dice, pero veo una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo malo, ¿sí o no? Eso nos enseña Pablo. Entonces nosotros tenemos que ir dándonos cuenta que nuestros miembros son los que nos llevan ¿a dónde? A pecar, ¿sí? Es una ley que es contraria a la ley del Espíritu. Si yo no cuido mis ojos, ¿a dónde creen que se van, hermanos? Es real. Si yo no cuido mis manos, ¿qué creen que van a querer hacer? Pues hacer lo que no es correcto delante de Dios. Si yo no cuido mis pies, ¿a dónde creen que me van a llevar? Al pecado. Entonces yo tengo que estar cuidando mi santificación, permaneciendo ¿en quién? En Cristo Jesús. Y esto nos da a entender que tiene que ver con decisiones, hermanos. Tiene que ver con la forma en que yo vivo delante de Dios. La santificación tiene que ver con las decisiones que estamos tomando todos los días, ¿sí? Entre estas dos leyes, y esto caracteriza la vida del creyente y del no creyente. O me aparto del pecado, o como el puerquito, ¿no?, me embarro en el lodito, que es el pecado. Pero esa decisión, ¿quién la toma, hermanos? Uno mismo. Yo mismo voy a tomar esa decisión, ¿sí? Es más, te digo algo, yo mismo decido que si cuando yo ya pequé, yo decido ir a arrepentirme, ¿sí o no? Porque hasta eso Dios en su misericordia nos dio libre albedrío, ¿sí? Ok, ya te arrepentiste, ahora ¿qué tienes que hacer? Bueno, tú decides. Algunos decía estaba yo escuchando hace 15 días una enseñanza de jóvenes, y decía un predicador, ¿qué tanto permaneces en el lodo? Y si es cierto, ¿no? O sea, yo tengo que aplicarlo a mi vida. Yo digo, Señor, o sea, yo no quiero estar permaneciendo en el lodo. Yo sé que mis miembros, cuando me descuido, me llevan a pecar, ¿sí o no, hermanos? Porque es la realidad. O sea, estando en este cuerpo, todavía tendemos al pecado. Ahora, veamos la otra parte, porque también no nos vamos a quedar así, ¿no? O sea, veamos la parte de que también hay cuestiones que no lo hacemos con toda la intención de nuestro corazón pecar, porque el que es nacido de nuevo, su naturaleza lo lleva a santificarse. Ahora, pues sí, te equivocaste, ahora ¿qué tienes que hacer? Afirmarte en esa área de tu vida para que sigas madurando. A eso nos está llevando. Entonces nosotros vemos cómo tenemos que tomar esas decisiones todos los días, hermanos. Acompáñenme a Santiago capítulo 2 versículo 14. Dice así: hermanos míos, y hace una pregunta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y vuelve a hacer otra pregunta: ¿podrá la fe salvarle? ¿Qué responden ustedes? A ver, vamos a hacernos esa pregunta. ¿De qué nos aprovechará, hermanos, si nosotros decimos que tenemos fe y no tenemos obras? ¿De qué nos aprovecha? ¿De qué nos aprovecha, hermano Mauricio?
Si nosotros hacemos fíjate, ¿de qué nos sirve a ti, a ustedes y a mí, hermanos, decir que tenemos fe si no lo demostramos con nuestras acciones? ¿De qué nos sirve? De nada, ¿verdad? Ahora vamos a hacernos la otra pregunta. ¿Puede esa clase de fe entonces salvarnos? Pues no, de nada nos aprovecha. Dice, fíjense lo que dice en la versión Nueva Traducción Viviente: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? No. Ahora, esas acciones o esas obras, cuando dice Santiago, ¿no? ¿De qué aprovechará alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Sí? Son acciones que decidimos hacer. Es decir, no basta con decir soy cristiano y no decidir por santificarnos, ¿sí? Es decir, que hacer obras que agraden a Dios y que hagan ver que no somos del mundo, hermanos. Aunque estamos en el mundo, nuestras acciones, nuestras decisiones muestran que estamos apartados ¿de qué? Del mundo. Eso es lo que Santiago nos está hablando, que nuestras acciones, que si yo digo ser cristiano, ¿cuál es el fruto de ser un verdadero cristiano? ¿La qué, hermano? Sí, la santidad. Ese es el fruto de ser un verdadero cristiano. Ahora, muchos a veces llegamos a confundir que es que tú no tienes frutos, ¿no? Y piensan que porque no tenemos frutos, pues no tenemos un buen carro, una buena casa y no tenemos gente a quien estemos discipulando y todo. No, de esos frutos no habla. Habla del fruto del Espíritu Santo, del carácter, de las buenas acciones, ¿sí? De la santificación. Regresamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 2 y 3. Esas son las acciones a las cuales también se refiere Santiago. Y dice el verso 2, Primera de Tesalonicenses 4, 2: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y ahí viene el 3: pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Y que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Miren, se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Conocen muy bien todo lo que les dijimos por la autoridad del Señor Jesús. Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad. ¿Qué? Ahora, ¿por qué se los decía Pablo a los cristianos en Tesalónica? Porque ya vimos que el contexto ¿cómo era? Es una depravación de inmoral sexual bien tremendo, ¿sí o no? Y ahora los tenía que estar alentando y les tenía que estar avisando de que se guardaran, ¿sí o no? Bueno, eso es lo que Dios hace para también con nosotros. Día con día tenemos que estarnos nosotros guardando ¿de qué? Del pecado, ¿sí? Y tenemos que estarnos santificando. Entonces, por un lado, esta conducta marcada del mundo y de los que no son creyentes, pensando muchos también que nada ni nadie los puede arrebatar de la mano de Dios. No importa lo que hagan, pero esto es una verdad a medias. Muchos piensan eso. Muchos llegan a pensar, aún siendo creyentes, que dices, bueno, pues la Biblia dice que nada nos separará del amor de Dios, así es que pues sigamos, ¿no? Igual que los demás. Total, estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. Así llegan a pensar. Nosotros llegamos a escuchar sobre un pastor que pues su hijo tenía otra, aparte de su esposa tenía otra mujer y estaba ministrando en la congregación en la que ellos tenían. Y cuando Dios usó la vida de este siervo para decirle que estaba viviendo en pecado, el papá, que era el pastor principal, le dice al pastor, dice, no, pues mire pastor, la realidad es que pues estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? Y pues Dios nos va a perdonar. ¿Ustedes creen que eso es santificación? No, ¿verdad? No es así. No, Dios nos pide que nosotros nos estemos ordenando cada día más en las áreas de nuestra vida.
ya que Dios quiere que cada día, cada mes, cada año seamos más puros. Eso es lo que Dios quiere, es decir, más diferentes, más distintos. Entonces podemos decir que esto tiene mucho que ver en donde nosotros permanecemos cada día, ¿sí o no? O sea, ¿en qué pensamientos en qué pensamiento estás tú permaneciendo día con día? ¿Cuáles son tus pensamientos? Dice, me parece que es Proverbios 27:3. A ver, acompáñenme ahí. Si no es 27:3, es 23:7. No, es 23:7. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué versión es? Perdón, ¿la puede dar lectura, hermano? Sí. Fíjense, el proverbista habla esa parte, ¿no? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es que, o sea, de la manera que está él pensando, así que actúa. ¿Sí me explicó? Por eso yo te preguntaba ahorita, ¿no? O sea, ¿qué pensamientos estás teniendo todo el día? ¿Son pensamientos puros de santidad? Ahora, hay veces que te entiendo, o sea, somos seres humanos y de repente te vas a descuidar, y no es porque tú quieras tener pensamientos malos, te llegan los pensamientos malos. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender, dice el escritor de Hebreos, a despojarnos, ¿sí o no?, de todo peso. ¿A poco no les llegan pensamientos de angustia? ¿O nada más me pasa a mí? ¿Verdad que no? Pues yo también de repente me angustio, hermanos, no crean que no, por las circunstancias, ¿no? Pero ¿qué tengo que hacer? Desechar, ¿no? Despojarme de todo peso. Ahora, ¿ahí me estoy santificando, sí o no? ¿Sí? ¿Hay pensamientos de miedo, sí o no? De inseguridad, ¿sí? De duda, ¿a poco no? ¿Hay pensamientos de inmoralidad? También. A todos nos llegan esos pensamientos. ¿Hay pensamientos de envidia, sí o no? De orgullo, de soberbia, de altivez, ¿sí? ¿Hay pensamientos de desánimo, sí o no? También, hermanos. ¿Qué tenemos que aprender a hacer? Santificarnos, despojarnos de todo peso, ¿sí? Y del pecado que nos asedia. Pero es una decisión de quién, hermanos? De nosotros mismos. Ahora, recordando un poquito el contexto de las prácticas griegas y romanas, ¿sí? Ellos permitían las relaciones con prostitutas y esclavos. El sexo prematrimonial estaba prohibido para los varones en la ley romana. Solo si un aristócrata lo hacía con una mujer de clase alta. Pero vamos a ver el contexto en el judaísmo. En el judaísmo era mucho más estricto, era reservado en el sexo para el matrimonio. ¿Ven la gran diferencia? ¿No? El libertinaje y la santificación. Y hoy es lo mismo, ¿sí o no? No somos judíos, ¿no? Pero somos hijos de Dios, nacidos de nuevo y creyentes, ¿no? Pero yo te pregunto, mira, ¿de qué me sirve a mí traer un, ¿cómo se llama? Kipá, ¿verdad? Un kipá acá en la cabeza si ando de inmoral. ¿De qué me sirve, hermanos? Eso no me va a santificar, ¿o sí? ¿O de qué me sirve? O no, viéndolo desde este punto de vista, ¿no? Que tenemos que acomodar lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. ¿De qué me sirve de qué le sirve a una mujer creyente, nacida de nuevo, traer su falda hasta los tobillos si esa mujer anda en pecado, chismeando, calumniando? ¿De qué le sirve? De nada, ¿verdad?
O sea, lo externo no es lo que cuenta, sino que lo interno del corazón, ¿sí? Entonces, vemos estos dos contextos. Desde aquel entonces, ¿sí?, las prácticas griegas y romanas lo que permitían y lo que hablaba el judaísmo, ¿no?, que era mucho más estricto y reservado en el sexo para el matrimonio. Entonces, ser santificado significa apartar para un propósito. Eso significa ser santificado. Si hemos sido separados por un Dios santo, su propósito es que seamos como ¿quién? Como Él es santo. ¿Sí han leído la parte donde dice Pedro a la iglesia? Dice, sed santos, ¿sí?, como Él es santo, ¿sí o no? Y bueno, Pablo también dice, ¿no?, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ahorita ya vimos un poco con respecto a la santificación y ya logramos ver entre la parte de los contextos qué es lo que marcan las culturas que no conocen a Dios y lo que marca la ley de Dios moral de los que sí conocemos a Dios, que debemos de ¿qué? Santificarnos. Ahora, vamos a entrar en un punto importante. Anótenle ahí como punto número 1, la naturaleza de la santificación. Y es bueno preguntarnos a qué se refiere la Biblia cuando habla de un hombre santificado. Uno de los rasgos que empieza a ver cuando hay santificación es que el amor hacia el pecado se neutraliza. Te digo algo, empiezas a aborrecer ese pecado. Si antes de nacer de nuevo y de ser un hijo de Dios, tú practicabas un pecado deliberadamente, hoy, ¿qué sucede? El amor hacia esa práctica de pecado, hoy ya no, se neutraliza. Pone un nuevo principio en su corazón y le hace una persona piadosa en su vida práctica. Una persona piadosa o la piedad es la actitud del corazón de esa persona nacida de nuevo, ¿sí?, hacia Dios, buscando ser más en el carácter como Jesús. Eso es una vida piadosa. Cuando yo anhelo las cosas de Dios, cuando yo me doy cuenta que he fallado, me arrepiento, le pido perdón a Dios, sé que Dios me perdona y dejo que Dios restaure mi corazón en esas áreas, ¿eso es una vida piadosa, sí o no? Claro que sí, hermanos. Eso es llevar una vida piadosa. Y eso es un fruto de la ¿qué? Santificación o la santidad. El instrumento que utiliza el Espíritu Santo por lo general es que la palabra de Dios. Ese es el instrumento que utiliza el Espíritu Santo. Aunque en otras ocasiones tenemos que reconocer que utiliza el sufrimiento, ¿sí o no? Permite que vengan sufrimientos a nuestra vida y adversidades para hacernos entrar en esa santificación progresiva del Señor, ¿sí o no, hermanos? A todos nos llega en algún momento esa parte y todos pasamos por esa parte como hijos de Dios. ¿Sí? Hay momentos y hay áreas en nuestra vida en las que Dios va a permitir sufrimiento y adversidades. ¿Para qué? Para que ordenemos esa área de nuestra vida y Señor, ayúdame. Y busquemos y dependamos más de Dios, hermanos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Y viene con su palabra y nos redarguye y nos muestra nuestra injusticia con su justicia. ¿Para qué? Para que estemos permaneciendo en la verdad, en esas áreas de nuestra vida y podamos nosotros reflejar el fruto de ¿quién? De Dios, el carácter de Dios. Empezamos a ser santos como Él es santo. Y entonces la obra de Cristo en la cruz no solo se terminó en aquella parte que Él quedó ahí, en rescatarnos del infierno
o solo con perdonar los pecados, sino también sigue adelante con darle poder a través del Espíritu Santo para luchar y vencer contra el ¿qué? El pecado. Hermanos, hasta el día de hoy la obra de Cristo en la cruz está vigente. Y de verdad, hermanos, tiene un poder. Pero ¿sabes qué es lo que muchas veces nos impide experimentar esa obra de Cristo en la cruz? El no creerle, el no creer, el no permanecer en la palabra, el estar escuchando nuestra propia voz, o sea, nuestros propios sentimientos, deseos, o el estar escuchando la voz del enemigo nos impide que permanezcamos. Porque la Biblia dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿sí o no? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso vivimos, por nuestra confianza en el Señor, en la palabra, el que creamos la palabra. Hermanos, si la palabra de Dios dice que si tú ya te arrepentiste de tus pecados y ya naciste de nuevo, eres un hijo de Dios santo, ¿sí o no? Sí, sí somos hijos de Dios santos. Ahora, en el momento que te caes, ¿qué haces? Te limpias y yendo en arrepentimiento a Dios y sigues hacia adelante, ¿sí o no? O yo te pregunto, como por ahí decía un hermano, un pastor, dice, ¿vas a hacerle un altar a tu desgracia? Ya no hagamos altares a nuestra desgracia, hermanos. Sí nos vamos a equivocar. Y Dios mira tu corazón. Si tu corazón está dispuesto a querer cambiar y a dejar que Dios lo santifique cada día más, Dios está ahí, hermanos. Por eso la Biblia también dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Hermanos, hoy lo tenemos que buscar, hoy está cercano, hoy por su gracia y su misericordia nos permite acercarnos a Él, nos está hablando, nos está dando entendimiento de que cómo es esa naturaleza de la santificación. Y que va a permitir sufrimientos y adversidades, pero también usa la palabra de Dios ¿para qué? Para que nuestra santificación sea progresiva en el Señor. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Y Dios sigue hablándonos, nos sigue afirmando. ¿Alguien le puede dar lectura con voz alta, por favor, hermanos? Capítulo 1, versículo 30, por favor, hermanos. Miren, Pablo reforzando lo que Dios, la obra de Cristo en la cruz, en la vida de los creyentes. Mas por Él estáis vosotros, ¿en qué? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿cómo? Sabiduría, justificación, santificación y ¿qué más? Redención, hermanos. Para entender esta parte de la santificación necesitamos analizar el contexto de que viene hablando Pablo. Pablo viene hablando de la sabiduría humana, de aquellos que quieren entender los misterios de Dios por medio de su mente terrenal. Y eso habla en el versículo ahí de Corintios, en el versículo 25 al 29, se los leo, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ¿en qué? En su presencia. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Miren, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a lo
a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de ¿quién? De Dios. Ese es el resultado. Entonces, al analizar el plan de Dios a través de la mente humana, de todo el poco conocimiento que el hombre ha logrado acumular, el plan de Dios parece ridículo, ¿sí o no? Si lo analizamos desde un punto de vista humano, entonces el plan de Dios es ridículo, ¿sí o no? Imagínense nada más qué pensaban los judíos cuando estaba Jesús en la cruz del Calvario. O sea, muchos decían, ese es tu maestro, ese es tu Dios. Cuando la ley romana dice que a un ladrón lo tenían que sacrificar, llevar a la cruz. Y entonces por eso los judíos les chocaba a aquellos que decían que Jesús era su maestro y que eran seguidores de Jesús. O sea, ¿ese es tu Dios? El ladrón, porque así lo veían, como un ladrón por la costumbre romana, y ante los ojos humanos era ridículo eso, ¿sí o no? Pero Pablo, ¿qué dice? Habla sobre la locura de la predicación, ¿sí o no? Lo que es locura para el mundo es poder de Dios, ¿sí o no, hermanos? Así es. Ese es el poder de Dios. Pero muchos, a los ojos humanos, parece este plan ridículo, parece necio, parece con falta de significado o de coherencia. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué Dios hizo las cosas de esa manera? ¿Por qué, hermanos? Para que nadie, dice ahí el versículo de Corintios, ¿sí?, delante de Él se jacte. Por eso las hizo así, porque sabe que como seres humanos tendemos a jactarnos, tendemos a decir, es que yo, híjole, cuando entra el yo, ya nos metimos en problemas con Dios. Es que yo hice, yo esto, yo ayudé, yo aquí, yo allá, yo sirvo aquí, yo hago allá y todo. Yo y yo, ¿sí? Entonces por eso de esta manera Dios hizo este plan, para que nadie pueda decir que Él sí encontró la forma de salvarse y de mantenerse alejado del pecado. Es lo que yo a veces meditaba un poquito, ¿no? Si la salvación fuera por obras, hermanos, pues los ricos que tienen más dinero y oportunidad de hacer obras, pues ellos dirían, no, pues yo ya la hice, ya me salvé, ¿no? ¿Y los pobres dónde quedaríamos? Estaríamos como el joven rico, ¿no? Todos los he guardado desde mi juventud, ¿no? Pero yo prefiero estar como, la verdad, como el mendigo Lázaro, ¿no? Confiado en el Señor y dejar que Él siga santificando mi vida. La salvación es totalmente de Dios, pero hay un medio, y ese medio es ¿qué? La fe. Y todo ese plan de Dios, que para el hombre no tiene significado, no tiene razón de ser, que muchos no comprenden, que para muchos es una locura, terminó en algo excepcional. Primera de Corintios 1, 30 y 31. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Señor, es por tu gracia y tu misericordia que hoy puedo ser libre de la esclavitud del pecado. El pecado ya no me gobierna, ya no se enseñorea de mí. Hoy puedo vivir en santidad gracias a ti, Señor, gracias a tu Espíritu Santo. ¿Saben por qué podemos vivir en santidad? Porque cuando cometemos algún pecado, ¿quién nos redarguye de nuestro pecado, hermanos?
¿Ven qué grande bendición hemos tenido y hemos recibido de parte de Dios? No os dejaré solos, huérfanos, os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Pero muchas veces nos olvidamos de darle gracias a Dios, que por su gracia y su misericordia, hermanos, hoy podemos estar en ese proceso de santificación día con día. Y en estos versículos vienen 4 cosas de Dios a través de Jesucristo. Al creer en el Evangelio recibimos sabiduría, esa es una. Es decir, que podemos entender los misterios de Dios, entender el propósito de Jesucristo y el por qué era necesario que viniera a morir en una cruz. También recibimos justificación, es decir, que somos declarados delante de Dios santos y delante de Él somos declarados como justos y sin delito. Dios no nos está culpando, hermanos. ¿Quién es el único que culpa y condena? Satanás. ¿Y a dónde te manda esas condenaciones y esas culpas? A la mente. Eso es lo que hace Satanás. Pero Dios, hermano, nos ha justificado, nos ha declarado delante de Él justos, limpios, puros, sin delito, hermano. Así estamos delante de Dios. ¿Cómo te está mirando hoy Dios? Aquí nos está diciendo que Él nos ha justificado, ¿sí o no? Y la justificación, ¿qué es? Que ya no hay delito, ya no hay cosa que culpar contigo, que has sido absuelto de todo delito y de todo pecado. Entonces por eso te hago esta pregunta: ¿cómo te está mirando Dios hoy? Con libertad, hermanos. Dios nos está mirando, sí, sí, hermanos, sí. Tengan esa. Así es, hermanos. Así es. Nosotros, así nos mira Dios, justos, limpios, sin pecado. Nos ha limpiado con la sangre bendita y preciosa del Cordero de Dios. Y en eso tenemos que afirmarnos, hermanos, en que Dios nos ha justificado. Ahora también viene recibimos otra parte, como dice Primera de Corintios, ¿no? Capítulo 1, verso 30, dice que también santificación. Esto nos quiere decir que no solo nos ha hecho justos, sino que la obra continúa durante el resto de nuestra vida. ¿Cuál obra? La de apartarnos cada día más de la contaminación del pecado. Esa obra sigue ahí. Es lo que te decía, ¿no? Cuando llegas a pecar, tú solito te redarguyes. Ay, Señor, yo pequé, yo me estoy redarguyendo. No, el Espíritu Santo nos está redarguyendo de nuestro pecado. Por eso es que podemos darnos cuenta que la obra continúa, ¿sí?, de santificación. También recibimos la redención. ¿Esto de qué nos habla, hermanos? Del rescate que se pagó por nosotros. ¿Éramos esclavos del pecado, sí o no? Si en lo natural tú quieres comprar un esclavo, ¿qué tienes que hacer? Pagar, ¿no? Pues éramos nosotros esclavos del pecado. ¿Y quién pagó por nosotros? ¿Quién nos compró? ¿Con qué nos compró, hermanos? Preciosa sangre, ¿no? Bendita sangre, la cual Él pagó por nosotros, los pecadores. Por lo tanto, ya no pertenecemos más al pecado, sino ahora pertenecemos a Dios, y Él nos ha comprado a precio de sangre. Entonces, hoy podemos darle gracias a Dios, ¿sí?, por lo que ha hecho, sí o no, porque hoy tenemos esa naturaleza de santificación y hoy podemos permanecer firmes ahí. Señor, gracias porque me has dado, ¿qué?, tu santificación. Ahora muchos podrían decir: bueno, es que ese camino es nuevo, es algo que muchos desconocen, y esto no es verdad, ya que el ejemplo más grande de santificación que tenemos, pues es Jesucristo. Pero la realidad es que
sí es verdad que podemos vivir en santidad, que podemos seguir siendo santificados, sí o no, por la gracia y la misericordia de Dios. Y hasta ahí le vamos a dejar, hermanos. Ya nada más déjenme anotar. Nos quedamos terminando de ejemplificar primera carta a los Corintios 1, 30 y 31, ¿verdad? Todo lo que hemos recibido de parte de Dios al habernos arrepentido y creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, creer en Él como nuestro Señor, ¿no? Pues damos gracias a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Hola, buenos días a todos. Un favor.